Contextos. Contexto legal. Morales ya está con nosotros, abogado postulante. Hugo, qué gusto tenerte aquí en el Contexto Legal. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado. Buenos días, auditorio. Pues bueno, un tema que resulta muy interesante es que esta semana tuvo lugar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Federal pues la aprobación de diversos dictámenes en materia precisamente de salud y propiamente de la Ley General de Salud, y uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos o se conoce como objeción de conciencia. Y antes de tocar este tema tendremos que decir que primero hay que decir que las normas jurídicas pues como regla general contienen derechos y obligaciones, y esta afirmación es correcta en la medida en que pues las normas incluyen o contienen institucionalización de expectativas sociales en estos propios cuerpos normativos con una doble función. En primer lugar, pues buscan reconocer como una regla general la expectativa del comportamiento social, y en otro lado, pues también que mediante la sanción del incumplimiento de la norma esperada, pues se pretende reforzar esta obligación social en el cumplimiento al que todos estamos obligados por parte de la ley. Y precisamente hay que decir que si bien es cierto que los cuerpos normativos pues parecerían ser tajantes, lo cierto es que existen propias excepciones legales al cumplimiento general, y muchas de estas obligaciones podríamos conocerlas como exculpantes, es decir, que por algún motivo nos impide una situación determinada el cumplimiento de la ley. Y a partir de ahí, pues hay que decir que si bien es cierto que muchas personas podrían estar impedidas para realizar muchas actividades, pues físicamente, por ejemplo, en un momento en el cual exista un impedimento que me permita trasladarme físicamente para cumplir con una obligación, o que la situación física me permita no poder realizar determinada actividad o conducta, pues de alguna manera estaría yo exculpado. Es decir, no quiere decir que no tenga la obligación, sin embargo, reconoce la propia ley que no estaría sujeto a una sanción producto de que no ha sido mi intención el incumplimiento de esa norma. Sin embargo, hay que decir que a partir del reconocimiento de los derechos humanos y propiamente a partir de que México se ha incorporado a la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues se ha venido reconociendo el derecho a la objeción de conciencia. Y esta objeción de conciencia, pues básicamente lo que nos indica es que una persona en ciertas condiciones estaría posibilitado en negarse a realizar determinados actos o servicios por orden, tal vez jurídicamente a través de una norma que ya se encuentra institucionalizada, o tal vez incluso por la orden de una autoridad. Y básicamente esta negativa de realizar este tipo de conductas se estarían sustentando en que contradicen los principios éticos o morales de aquella persona que se encuentra obligada. Pues bueno, esto lo decíamos precisamente a partir de que se aprueba un dictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para reconocer este derecho a objeción por parte de los médicos o aquellas personas relacionadas con el ámbito de la salud, para efectos de que se modifique el artículo 10 de la Ley General de Salud, y que todas aquellas personas que participan directamente en programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones en los cuales se pueda contravenir la libertad de conciencia de aquellos sujetos, pues podrían excusarse siempre que se trate de sus valores o de sus principios éticos como regla que les impediría poder dar cumplimiento a ello. Esta reforma contempla... Hugo, perdóname, sí. Es que quiero que nos pongas un ejemplo de la vida diaria como para poder entender cuál es esta disposición legal. Bueno, básicamente hay que decir que los médicos están obligados de alguna suerte a dar cumplimiento a la función que ellos realizan. Imaginemos que un médico se encuentra en el área de urgencias de un hospital y que esta persona, al entrar, una persona se encuentra, pues bueno, en la necesidad de recibir urgentemente algún tipo de transfusión de sangre, y que el médico que lo está recibiendo por alguna cuestión religiosa, pues no le permite o no
no estaría de acuerdo en que se le transfundiera sangre. Recordemos, por ejemplo, que los testigos de Jehová no están de acuerdo, ellos por convicciones religiosas, en este tipo de prácticas médicas. Y entonces a partir de ahí pues existe una contradicción entre un principio ético y moral de la persona que está recibiendo al paciente y que sin embargo legalmente se encuentra obligado a atenderlo, y por otro lado existe el tema de que esta persona también podría ser vulnerado en sus derechos humanos a partir de que su conciencia no le permite realizar ese tipo de prácticas. Hay que decir que precisamente a partir de esta reforma se pretendería reconocer el derecho a esta objeción de conciencia. Sin embargo, no quiere decir que los pacientes, en este caso, no podrían ser tratados o no deberían ser tratados simplemente porque alguna persona objeta su conciencia. Hay que decir que a partir de esta reforma se tendría dentro de las plantillas laborales de los hospitales y de los centros de salud, pues personal que le llaman objetado y personal no objetado, es decir, aquellas personas que no tendrían ningún impedimento moral o ético para poder realizar este tipo de prácticas. Y esta es precisamente la importancia de esta ley. Reconocería que aquellas personas que son miembros de estas plantillas laborales pues tienen derechos también humanos a poder contradecir el contenido de una norma a partir de un tema que tenga que ver con sus valores éticos o sus principios éticos. Y a partir de esta distinción, pues decíamos, existiría la posibilidad, una vez que sea aprobado por el Pleno, que será probablemente presentado en los próximos días, a efecto de que, decíamos, todas aquellas personas que trabajan para la Secretaría de Salud y evidentemente en estos centros de salud, pues para poder contar con este tipo de reconocimiento jurídico. Hay que decir que objeción de conciencia no es un tema nuevo. Existe ya desde hace algunos años en el medio jurídico como un tema de discusión. Incluso hay que decir que esta ha sido una regla de excepción para el no cumplimiento del servicio militar, precisamente la objeción de conciencia desde el punto de vista de poder utilizar armas o el manejo de armas, o simplemente la violencia como un esquema que no es aceptado por algunas personas. Y a partir precisamente de este reconocimiento ya incluso por parte de la Suprema Corte, pues algunas personas en el cumplimiento de su servicio militar tendrían que estar más bien dirigidos a actividades que no se encuentran relacionadas con este tipo de actividades, como decíamos, el manejo de armas o el uso de la violencia. Uh-huh. Bueno, pasa a pleno y sigue el curso entonces para que se determine que esto ya es parte de nuestra jurisdicción. Bueno, hay que decir que prácticamente esto está ya al 90%. Esto fue discutido en la Comisión de Salud, fue aprobada el dictamen y será turnado al Pleno para que esto sea votado. Y hay que decir que en la medida en que esta fue aprobado por mayoría o prácticamente por unanimidad en la Comisión de Salud, pues veríamos que no tendría mucho impedimento para que fuera aprobada en los próximos días en el Pleno de la Cámara de Diputados, de tal suerte que podríamos esperar tal vez que en los próximos meses o semanas pudiera ya formarse o incorporarse legalmente y prácticamente a los cuerpos normativos y que ya sean en su esencia ley vigente. Uh-huh. Bien, ahora, ¿esto cómo favorece o cómo despresuriza un poco la actividad médica ahora que pues ya sabemos que ante la cantidad de denuncias que pudieran estar dándose a partir del servicio médico, pues han tenido que verse precisados a estar trabajando con una fianza bajo el brazo? Sí, un tema que resulta importante es que a partir de esta reforma se reconoce el derecho humano de los médicos y de aquellas personas que ejercen dentro del ámbito de la salud, pero hay que decir que desafortunadamente muchas de esas cuestiones, como las que comentas tú, se encuentran relacionadas más bien con la falta de personal suficiente como para poder llevar a cabo todas las actividades que tendrían que tener principalmente los centros de salud que están adheridos o que forman parte del sistema de seguridad social. Y bueno, pues hay que decir que desafortunadamente en ese tema poco se avanza con esta reforma,
porque bueno, por el contrario, se estaría reconociendo que tendría que haber personal que objetado y personal no objetado, es decir, prácticamente tendríamos que asegurar que existiera más personal en virtud de que este personal objetado pues de alguna manera tendría que ser sustituido en caso o en una eventualidad en la cual pues su conciencia no le permitiera participar. Y entonces hay que decir que lejos de significar una despresurización, me parece que significará una carga de trabajo pues más grande para aquellas personas que no se encuentren objetadas y propiamente para todo el personal en la medida en que no podrán contar con algunos elementos para realizar algunas actividades. Uh-huh. Bien, bueno, pues entonces quiere decir que todavía hay mucho de qué ocuparse, ¿no? en materia de cómo operan y cómo laboran y bajo qué presiones jurídicas también laboran los médicos en los diferentes organismos de salud pública, porque la verdad es que yo he platicado con algunos de ellos y dicen, pues es que nada más hablan de lo que indigna a la gente, que es que no las atienden a tiempo, que no hay camas, pero no hablan de cómo nosotros los médicos tenemos que llevar el día a día, de cómo estamos siendo sujetos a atender de una manera muy precisa una cantidad muy importante de pacientes y cómo con todas las limitaciones que tenemos tratamos de procurar la salud para los pacientes. Mira, algo que sucede tal vez con este tipo de reformas es que por un lado hay que reconocer que significa un avance en materia de derechos humanos, el reconocer que los practicantes y en términos generales todas aquellas personas relacionadas con el ámbito de la salud pues tienen derecho a poder tener una conciencia personal, a poderse conducir de una forma pues íntima y diferente a la que puede conducirse el resto de las personas, pero hay que decir que desde el punto de vista práctico este tipo de reformas vienen a descobijar otro tipo de problemas, como bien comentas, el hecho de que no existe personal suficiente, el hecho de que no existen recursos suficientes como para poder sacar adelante el sistema de salud completo y máxime considerando que este derecho humano a no participar en algunas prácticas médicas pues significaría la necesidad de contratar más personas que no tuvieran este tipo de objeciones y bueno, pues como dices tú, si bien podría ser esto un reconocimiento o debería serlo desde el punto de vista jurídico, en la práctica no deja de ser pues el reconocimiento también de que falta mucho por hacer. Bien, pues Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy lunes en el Contexto Legal. Siempre un gusto tenerte, escucharte. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.